¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión educativa? Ideas para la reflexión. Garantizar una educación de calidad y conseguirla para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y características personales, se ha convertido en las últimas décadas en uno de los objetivos más destacables de los profesionales, las familias, las instituciones y las personas comprometidas con la educación. Si queremos hablar de escuela inclusiva, hemos de cambiar la forma de pensar y en lugar de hacerlo en el sujeto de aprendizaje y en sus peculiaridades, así como en su familia, hemos de pensar en los sistemas de enseñanza y en cómo cambiarlos. Esto implica rechazar las explicaciones de fracaso escolar que se centran exclusivamente en las características de determinados niños y niñas y de su familia, y por el contrario requiere prestar atención al análisis de los obstáculos para la participación y el aprendizaje que encuentran en los sistemas educativos. En el contexto de la educación inclusiva, el aula se concibe como un espacio social y didáctico que debe reflejar las diversas culturas, valores y propósitos de la escuela. El aula es además una comunidad de convivencia y aprendizaje autónoma que requiere una nueva organización para llegar a ser inclusiva. Los docentes tienen altas expectativas para todos sus estudiantes, creyendo que todos y todas pueden aprender. En esta aula, el profesorado planifica la clase como un todo, asumiendo que el excesivo énfasis en planificar para determinados estudiantes puede ocultar factores contextuales que se pueden utilizar para estimular y apoyar el aprendizaje de cada miembro de la clase. Para la creación de estas clases parece clave que los y las docentes usen efectivamente esos recursos naturales, que a menudo son el propio alumnado, que pueden ayudar a apoyar el aprendizaje de todos los estudiantes. En la aula inclusiva, la estructura de actividad no se deben organizar ni individual ni competitivamente, sino por el contrario de forma cooperativa. Y procuraremos construir conocimiento de manera social, a través, por ejemplo, de métodos como proyectos, trabajo por proyectos de investigación, donde diferenciamos aprendizajes genéricos para todo el alumnado y aprendizajes específicos, aquellos que además de los genéricos, cada uno de los componentes de cada grupo de trabajo desea conseguir específicamente de cada uno de ellos. Hay que ver las ayudas del contexto educativo que contribuyen a que el alumnado esté incluido social y educativamente en la aula. Las barreras, por el contrario, son los obstáculos que dificultan o limitan el aprendizaje, pertenencia y participación activa en condiciones de igualdad en los procesos educativos. Por ejemplo, tal y como explica Messiu, una persona puede experimentar exclusión cuando no puede acceder al currículum. No se le dan las oportunidades para participar en la clase, sus capacidades no son valoradas, es rechazada por sus iguales o incluso cuando se le niega el derecho de amistad. O como también han descrito Ainscombe y Miles, el concepto de barrera hace referencia a cómo, por ejemplo, la falta de recursos o de experiencia o la existencia de un programa, de métodos de enseñanza y de actitudes inadecuadas pueden limitar la presencia, la participación y el aprendizaje de determinados alumnos y alumnas. De hecho, se ha reconocido que aquellos estudiantes que experimentan estas barreras pueden ser consideradas voces escondidas. En cuanto a la aula, ya hace tiempo que se ha identificado una serie de condiciones que pueden contribuir a incluir en el aula a todo el alumnado. Por ejemplo, estas aparecen en los trabajos de Hawking y Stens. Hoy ya conocemos estrategias como la tutoría entre iguales, el aprendizaje cooperativo, que son eficaces para dar respuesta a todos los estudiantes. O también sabemos, tal y como aparece en la UNESCO, que hay acuerdos respecto a que los docentes tienen que llegar a actuar como facilitadores y los estudiantes tienen que llegar a ser los protagonistas del proceso de aprendizaje. Una persona con peculiaridades cognitivas diferentes en una o en varias dimensiones del proceso lógico de pensamiento, cognición, metacognición, lenguaje, afectividad y autonomía, etc.,
Por ejemplo, en la memoria, en la organización del tiempo, en el habla, en las normas o en la autonomía social, no debe permanecer siempre en esta situación. No es un estado permanente, sino una situación transitoria. ¿Cómo salir de esta situación cognitiva? Pasando de las funciones psicológicas inferiores a las funciones psicológicas superiores. ¿Pero cómo? A través del mundo simbólico de la cultura y de su significado. Para ello, la escuela y la familia no puede hurtarle el adquirir la cultura ofreciéndole un modelo educativo inferior, sino un modelo educativo como al resto del alumnado. Tiene que conseguir los mismos objetivos y los mismos contenidos, pero por procedimientos y tiempos diferentes. Ello implica que no se deben hacer adaptaciones curriculares cuando segreguen, sino un currículum común para todos y todas. ¿Y cómo se desarrolla ese currículum? A través de la ayuda de los demás. Las carencias se transforman en suficiencia a través de los demás. Cualquier niño puede resolver un problema de conocimiento con la ayuda de los otros. A través del trabajo cooperativo se puede construir el conocimiento de manera social. Avanzar hacia la educación inclusiva, caminando así hacia auténticas escuelas para todos y todas, implica a toda la comunidad educativa, al alumnado, al profesorado y a la familia, así como a las administraciones correspondientes, en un objetivo común: conseguir que progresivamente todo el alumnado vea satisfecho su derecho a ser escolarizado en la escuela de su barrio o pueblo, sin ver por ello comprometido el derecho igualmente importante de obtener la respuesta ajustada a sus singulares necesidades educativas. En la historia reciente, las diferentes declaraciones de organismos internacionales como la UNESCO o la OCDE apuntan en esta dirección. En este sentido, la Declaración de Salamanca de 1994, documento aprobado por aclamación y por representantes de 92 gobiernos y 25 organizaciones internacionales, que se ha convertido en un importante referente para la innovación pedagógica y para las políticas educativas, recomendó que todo menor con necesidades educativas especiales debe tener acceso a una escuela normal, que deberá acogerlo y acomodarlo dentro de una pedagogía centrada en el menor, que cubra las mencionadas necesidades, defendiendo también que las escuelas ordinarias, en las aulas ordinarias, con orientación inclusiva, son el medio más eficaz para combatir actitudes discriminatorias, para construir una sociedad inclusiva y para conseguir la educación para todos y todas, y sugiriendo a la vez que estas escuelas pueden ofrecer una educación efectiva para la mayoría de los menores y mejorar la eficiencia de la totalidad del sistema educativo. La inclusión es un proceso sin fin para encontrar mejores formas cada vez más adecuadas de responder a la diversidad. Tiene que ver con el hecho de convivir con la diferencia y de aprender de la diferencia. Desde este punto de vista, la diferencia se convierte en un factor positivo y en un estímulo para el aprendizaje de menores y adultos. La inclusión se interesa y pone especial atención en la identificación y la eliminación de las barreras en el aprendizaje y la participación que pueda encontrar el alumnado. Consiste en utilizar la información adquirida a partir de la observación de las políticas y las prácticas educativas para estimular la creatividad y la resolución de las dificultades. La inclusión busca la presencia, la participación y el éxito de todo el alumnado. Nadie sobra en la aula, todos aportan. Como presencia se entiende el lugar donde el alumnado aprende, interesándose por el hecho de que sea en entornos lo más normalizados posible. La participación hace referencia a la calidad de la experiencia de los escolares en el centro y por lo tanto incluye tanto su experiencia colaboradora como la opinión del alumnado, y el éxito remite al resultado obtenido por el alumnado en el conjunto de la actividad escolar y no tan solo al resultado de pruebas o exámenes. La inclusión se fija también de forma especial en aquellos grupos de alumnado con mayor riesgo de marginación o de exclusión, o de no conseguir un rendimiento adecuado en el aprendizaje escolar. Ello implica una responsabilidad especial de las diferentes instancias administrativas hacia estos grupos de alumnado,
así como la necesidad de hacer un seguimiento específico de la presencia, la participación y el éxito antes mencionados. Un centro inclusivo, como ha propuesto Porter, es aquel en el que el alumnado con necesidades educativas especiales o discapacidades van a la clase común con los compañeros de su edad, donde irían si no tuvieran ninguna dificultad o discapacidad. Así, la educación inclusiva es un proceso que empieza con el reconocimiento de las diferencias que existen entre los estudiantes y con el respeto y la construcción de los procesos de enseñanza y de aprendizaje a partir de estas diferencias, reduciendo las barreras en el aprendizaje y en la participación para todo el alumnado, y no solamente para los que presentan discapacidades o tienen necesidades educativas especiales. Desde esta perspectiva, en este plan de acción se asume el punto de vista adoptado por el Index for Inclusion de Both and ISCO, cuando se detiene a considerar 3 dimensiones interconectadas en la mejora de la educación escolar: crear cultura inclusiva, generar políticas inclusivas y desarrollar prácticas inclusivas. En una escuela inclusiva, como ha destacado Pujolar, no existe alumnado corriente y alumnado especial, sino simplemente alumnos y alumnas sin adjetivos, cada uno con las características y necesidades propias, entendiendo la diversidad como un hecho natural y, por lo tanto, teniendo en cuenta estas diferencias para que todo el alumnado, que son diversos, aprendan al máximo de sus posibilidades. En este contexto, el alumnado con discapacidad participa tanto como puede en las actividades generales y en la vida del centro, así como en las actividades de enseñanza y aprendizaje dentro del aula ordinaria. Algunas ideas para la reflexión. La inclusión no se centra en la discapacidad o diagnóstico de la persona, se centra en sus capacidades. La inclusión educativa no está dirigida a la educación especial, sino a la educación en general. La inclusión no supone cambios superficiales en el sistema, supone transformaciones profundas. La inclusión no se basa en los principios de igualdad y competición, se basa en los principios de equidad, cooperación y solidaridad. La inclusión educativa se centra en el aula, no en el alumnado. La inclusión no intenta acercar a la persona a un modelo de ser, de pensar y de actuar normalizado. Acepta a cada uno tal y como es, reconociendo a cada persona con sus características individuales. La inclusión no es dar a todas las personas lo mismo, sino dar a cada uno lo que necesita para poder disfrutar de los mismos derechos. La inclusión no persigue cambiar o corregir la diferencia de la persona, sino enriquecerse de ella. Y por último, la inclusión educativa no persigue que el niño o la niña se adapte al grupo, persigue eliminar las barreras con las que se encuentra que le impiden participar en el sistema educativo y social. Como docentes, estamos cuestionando que no sirve de nada ser expertos en diseño de tareas, proyectos, técnicas de aprendizaje cooperativo e innovadores en nuestra aula si no conseguimos el éxito educativo para todos los estudiantes y, por supuesto, conseguir salir de esos altos índices de abandono escolar.